Amén, qué bueno. Acompáñame a orar. Padre, gracias por tiempos de adoración y de oración que nos hacen ver la razón por la cual nos reunimos, y es ministrar a tu presencia y encontrarnos con las palabras que tú quieres que escuchemos. Grato, Señor, las citas bíblicas que se leyeron: libro de Corintios, libro de Eclesiastés, libro de Lucas. Cada palabra, Padre, que leemos en la Escritura nos muestran cuál es tu propósito, cuál es tu voluntad para con nosotros. Señor, sin añadirle más a lo que ya tú estás haciendo, vamos a tomar un tiempo en reflexionar en tu palabra. Vamos a hablar de la importancia de la unidad en la iglesia y lo que esto significa y lo que tú haces cuando somos una iglesia unida en un propósito. Pedimos, oh Dios, que en la dirección de tu Santo Espíritu lo que hablemos sea bajo tu orden y tu verdad. Eso pedimos, oh Dios, tu orden y tu verdad. Cristo, tú dijiste: si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pedimos tu verdad, no solo por la persona de Cristo en la iglesia, sino también por el poder de la palabra de Cristo en la iglesia. Porque tú dijiste: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es toda verdad. Como iglesia necesitamos ser santificados por la verdad de tu palabra, no por la idea del hombre, el pensamiento del hombre, la intención del hombre. Hoy cedemos, Señor, a la dirección de tu Santo Espíritu lo que tú quieres hablar a la iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que así sea. Amén. Cada vez que se presenta o se ofrece una oración por algo, un ejemplo, vamos a pedir a los jóvenes que vengan y vamos a orar por ellos, vamos a orar por Adaris, o vamos a pedir a la congregación que se acerque. Necesitamos como iglesia el orar para permitir que el Espíritu de Dios dirija a la iglesia en el propósito y en el orden de Dios. Son un ejemplo. Un día como hoy se han ofrecido este tipo de oración. Oramos por los jóvenes, oramos por Adaris. Como iglesia, algunos pasamos al frente, nos arrodillamos y oramos. Cada vez que se ofrece una oración por algo, es porque se ve la importancia de orar por eso, o se mira la urgencia de lo que se presenta en oración. Hay una urgencia, hay una importancia por lo cual presentar algo en oración, ya sea a nivel personal o a nivel congregacional. Algunos estamos orando por el fuego de Dios en la iglesia, y lo estamos llevando a cabo no porque hay un libro que leer o hay una serie que llevar a cabo para cumplir. Lo estamos orando ya por años. Hemos inclusive ayunado por eso. Pero la serie nos está llevando a reforzar lo que ya estamos pidiendo en oración, o lo que se ha estado pidiendo en oración por tiempo. Y es la necesidad y la urgencia que tenemos como iglesia de tener el fuego de Dios en nuestras vidas.
de que ministremos en el fuego de Dios, de que cantemos en el fuego de Dios. Dios se manifiesta en fuego. Es un patrón bíblico, es un modelo bíblico. Y tal vez la palabra fuego, asociándola con su vida, en algunos tal vez no le encuentran una asociación significativa, pero simplemente presta atención a lo que bíblicamente se está enseñando y Dios hará el resto en tu vida. Pero desde luego, algunos entendemos lo que esto significa. Sabemos lo importante que es el fuego de Dios en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Sin fuego somos un club social más. Sin fuego somos un grupo religioso más. En tiempos de Cristo habían clanes religiosos. Los saduceos y los fariseos eran clanes religiosos, pero no tenían fuego. Fuego es la presencia manifiesta de Dios en su pueblo. Por eso es que en la introducción del Evangelio, Juan el Bautista habla de que Cristo iba a bautizar a sus seguidores con Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. Luego vemos cuando llega el día de Pentecostés, viene un viento recio como del cielo y hubo un estruendo y lenguas de fuego se aposentó sobre las cabezas de los que estaban en aquella reunión de oración. Y dice en la Escritura que inmediatamente hablaban en lenguas las maravillas de Dios. Cuando hay fuego, esto atrae las personas a Dios. Por eso es que cuando viene el estruendo, cuando viene el viento, cuando hay fuego en el grupo que se encontraba en el aposento alto, dice la Escritura, como 120, esa señal de lo que había ocurrido en aquel lugar hizo que miles de personas se agolparan para ver lo que allí había ocurrido. Y luego entonces Pedro lanza o predica su primera prédica pública, en donde él está citando que lo que ha ocurrido viene siendo profetizado desde el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Joel, en donde dice que los postreros días, dice Dios, derramaré de mi fuego, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Entonces, cuando se lleva a cabo oración, por la razón que fuese, es porque se ve la importancia y la urgencia de lo que se está presentando en oración. Si estamos orando por el fuego de Dios en la iglesia, es sencillamente porque vemos la urgencia del fuego de Dios en la iglesia. ¿Está conmigo, iglesia? Vemos la urgencia, vemos la importancia de esa presencia manifiesta, porque es lo que encamina, dirige la reunión, especialmente bajo el orden del Espíritu de Dios, porque humanamente, inclusive cada uno de ustedes aquí llega a este lugar con una agenda. Cada uno de ustedes llegan aquí a este lugar ya con un orden o cómo deben ser las cosas, o inclusive a qué hora debe terminar la reunión, o cómo debe comenzar la reunión, o en este tiempo va a ocurrir tal cosa. Todos llegamos ya con una agenda. Ay, si ocurriera esto, ay, si no ocurriera esto, ay, si oraran por mí, ay, no quiero que me saluden hoy. Pero en el orden de Dios, en la manifestación de Dios, la agenda humana queda subyugada. Amén. Cada reunión debe ser llevada a cabo, debe ser dirigida bajo el orden de Dios, la agenda de Dios, porque si es así, significa que Dios se está manifestando.
Desde el comienzo de la reunión, desde el comienzo de la primera cuerda que suena o el teclado o la primera voz. ¿Está conmigo, iglesia? De eso se trata lo que estamos hablando, se ha estado hablando por el último mes aquí en la iglesia. Es la necesidad de esa presencia manifiesta de Dios en la reunión, porque es lo que nos distingue de otros grupos religiosos. Y sobre todo lo que esa presencia de Dios hace en nosotros. Cristo, en un momento dado de oración, y repasando un poco lo que hablamos la semana pasada, Cristo, en un momento de oración por sus discípulos, en el libro de Juan capítulo 17, Él vio la importancia y la urgencia de orar por la unidad de ellos. ¿Se acuerdan, amados? Él vio la urgencia de orar por la unidad de sus seguidores. Porque Él sabía, si no hay unidad, no hay manera de que me den a conocer al mundo. Si no hay unidad, no hay manera de que ellos me den a conocer al mundo. E inclusive cuando Él ora por la unidad de ellos, al mismo tiempo Él indica, porque en esto sabrán que son mis seguidores. Y en Juan 17 vemos esa oración. El versículo 21 de todos los que les di el domingo pasado, el versículo 21 dice, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean, una vez más, sean uno en nosotros, para que el mundo, mírelo aquí, mírelo aquí, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si no hay unidad, no hay manera de que el mundo sepa que tú, Dios, me enviaste a mí para morir por el incrédulo, por el impío, por el pecador. Y entonces, indicamos, en su oración, Cristo expresa al Padre su interés, el interés de Cristo, de que sus seguidores emulen o imiten el tipo de unidad que Cristo tiene con el Padre. En el corazón de Dios está la importancia de la unidad. Por eso es que Dios ha creado un pueblo, no tres pueblos. Él ha creado un pueblo, porque Él ve que en un pueblo tiene que haber unidad. Él ve la importancia de que en su pueblo haya unidad. Por eso es que Él ha creado un pueblo, y el cántico, la consigna de ese pueblo debe ser una fe, un bautismo, un solo Señor. Una fe, un bautismo, un solo Señor. Y en ese cántico, en esa consigna, nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, no solamente a nivel local, sino también a nivel mundial, tiene que haber esa unidad que Cristo oró al Padre, indicando claramente que su interés era que ellos fueran como Él, Cristo, Hijo y Padre, los dos son uno. Tú en mí y yo en ti. ¿Está conmigo, amado? Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4, versículos 5 al 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y vemos una vez más en esa expresión de Efesios 4 del 5 al 6 la importancia de la unidad en el pueblo de Dios. Por eso es que el tema de la unidad en la Escritura es bien claro, es bien específico, y muchas veces perdemos esto de perspectiva en el hecho de que hablamos de la importancia de la unidad, pero muchas veces no caminamos en unidad. Amén. Dice Juan capítulo 5 versículo 7, porque tres, primera de Juan, epístola de primera de Juan, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son ¿qué? Uno. Tú en mí y yo en ti. Que ellos sean.
Que nosotros, diga que yo sea. Que seamos, dígalo, que seamos. Que seamos como el Padre y el Hijo son. Que emulemos lo que ellos son. Amén. 3 son los que dan testimonio en el cielo. Y estos 3 son uno. Para Dios es importante la unidad. Lo vemos en el carácter de Dios, lo vemos en los atributos de Dios, lo vemos en la esencia de Dios. Al mismo tiempo lo vemos en la oración de Cristo, que sean ¿qué? Uno. Vemos que antes de la creación, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, estos 3 son uno. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y los creó Dios, ¿verdad que sí? Los creó, dice claramente la Escritura, varón y hembra los creó, ¿verdad que sí? Y los unió. ¿Y qué dice luego? Bueno, lo dice Adán, pero en cómo usted lo lee en la Escritura, es una forma de inspiración espiritual. Eso fue guiado bajo el Espíritu de Dios. Luego que él dice, eres varona, carne de mi carne, etcétera, etcétera. Luego él dice lo siguiente, lo que Dios ha unido, que no lo separe ¿quién? Entonces Dios, vea, Dios le interesa la unidad. Para él es de extrema importancia la unidad. Porque es el carácter de Dios, es la esencia de Dios. Y lo vemos desde el principio, los unió para que no se separen. Luego Cristo lo ora que sean uno. Y luego vemos también en el aposento alto que dicen que estaban en unidad, en oración. Y entonces la iglesia comenzó a desarrollarse, la iglesia comenzó a ser una iglesia que caminaba en unidad. Más adelante vemos y tenían todas las cosas en común. Luego en el libro de Hechos capítulo 4, en un momento dado de oración, dice claramente, y todos alzaron una misma voz y oraron. Cuando dice claramente la Escritura, Padre, mira sus amenazas, porque se amotina la gente y los pueblos piensan cosas malas. Se amotinaron en contra de tu santo, al cual crucificaron y mataron. Pero Padre, mira ahora sus amenazas y concédenos a nosotros que con denuedo hablemos tu palabra mientras tú extiendes tu mano y se hacen señales, milagros y prodigios en el pueblo. Y luego que ellos alzaron a una y oraron en unidad, Dios le otorgó lo que ellos pidieron en oración. Y dice la Escritura que el lugar donde ellos estaban tembló y salieron de ese lugar a predicar las maravillas de Dios. Hello. Y esto ocurre en una oración de unidad. Todos alzaron unánimes, como uno, alzaron la voz y oraron de esta forma. La existencia, escuche bien, la existencia o no existencia de la unidad en la iglesia, porque puede haber unidad como que no puede haber unidad. ¿Está conmigo? Yo digo hoy, la existencia o no existencia de la unidad en la iglesia está asociada con la existencia o no existencia de la presencia manifiesta de Dios en la iglesia. Fuego es la presencia manifiesta de Dios en la iglesia. Resultado, unidad. Amén. Porque el carácter de Dios es, o sus atributos y parte de la esencia de Dios y lo que está en el carácter de Dios es que seamos uno. Donde Él está presente hay unidad. Si Él está presente es porque hay fuego de Él. ¿Está conmigo? Si Él está presente es porque hay fuego de Él. Entonces la existencia o no existencia de la unidad de la iglesia está asociada con la existencia o no existencia de la presencia manifiesta de Dios en la iglesia. Amén. ¿Está conmigo? Entonces mire esto. Si yo no ando o camino o promuevo o defiendo la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como vamos a mirar en un momento dado,
Si yo no ando, si yo no defiendo, si yo no promulgo, si yo no practico la unidad del Espíritu en la iglesia, ¿sabe lo que voy a hacer? ¿O sabe lo que usted va a hacer? Usted va a entristecer el Espíritu de Dios. Por eso la palabra nos dice en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 30, no entristezcáis o que contristemos el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para la redención. ¿Qué dice? Que no lo ¿qué? Que no lo contristemos. Contristar es entristecer. Ahora, entristecer es un atributo de personalidad. Escuche. Entristecer es un atributo de personalidad. En otras palabras, las personas, bueno, es muy común que usted se entristezca porque usted es una persona. Es típico entristecernos por la razón que fuese. Un ejemplo, como hablé la semana pasada, perdió mi equipo, ¿verdad? En la Copa Mundial, me dio tristeza. ¿Verdad que sí? Es muy común el entristecernos cuando ocurren eventos adversos en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque usted y yo tenemos que personalidad. Somos personas. El Espíritu de Dios. Ok, algo más. Si somos personas y entristecernos es un atributo de personalidad, significa que somos gente emocional. Diga conmigo emocional. Hay que emociones en nuestras vidas. Entonces, eso me dice a mí cuando leo en Efesios capítulo 4, versículo 30, de que dice, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios. Entristecernos es un atributo de personalidad. Eso tiene que ver con emoción. Significa que el Espíritu Santo es una persona y tiene emociones. El Espíritu de Dios es una persona y tiene ¿qué? Emociones. Pero a usted le han enseñado, he escuchado en algún momento dado que uno no debe ser muy emocional, especialmente a los hombres. A los hombres se les dice que no llores porque los que lloran son que las niñas, ¿verdad que sí? Por eso los hombres siempre están reprimiendo sus emociones. Por eso es que los hombres se mueren primero que las mujeres. Porque siempre están reprimiendo. E inclusive con el fuego de Dios en la iglesia, con lo que eso implica, también se nos ha señalado, se nos ha criticado de que no podemos ser muy emocionales. Y eso es una mentira del enemigo, y eso es un engaño del enemigo, y eso es una falsedad del enemigo. Porque si el fuego de Dios envuelve el Espíritu Santo de Dios, Él es una persona y en Él hay emociones. Entonces cuando hay momentos de llorar en la presencia de Dios, pues hay que llorar, no podemos reprimirlo. Denlo con ánimo, iglesia. Cuando hay momentos de levantar nuestras manos y cantar con expresión emocional, hay que hacerlo porque eso es parte de la atmósfera que crea el Espíritu Santo de Dios y la presencia de Dios. Si usted no cree en eso, hoy yo te digo, vete a una iglesia que controla su programa, su agenda, su orden y no da lugar a la manifestación de la presencia de Dios, simplemente a una liturgia religiosa en donde aplaudir no es permitido. Vete a esa iglesia y nos vemos en el cielo. O sea, si la Escritura dice, Irán, no entristezcas el Espíritu Santo de Dios, significa que hay unas emociones en el Espíritu Santo de Dios que yo tengo que tener conciencia, estar aware de eso. Y guardar mi vida, y especialmente con el tema de la unidad, o ser un daño a la unidad. Tengo que tener cuidado porque puedo entristecer al Espíritu Santo de Dios. Y yo creo que eso es una cosa mala. Es una cosa mala. Esto es muy importante, iglesia. Pablo era una persona celosa con la unidad en la iglesia. Y cuando la unidad en la iglesia era afectada, él no perdía tiempo de señalar el error. O sea, no pasaban las semanas, no pasaban los meses, no pasaban los años sin él estar señalando el error en la iglesia, cuando la iglesia no estaba caminando en la unidad, específicamente el tipo de unidad por el cual Cristo oró. ¿Está conmigo, iglesia?
Inclusive, cuando usted mira la epístola de Pablo a los Corintios, a la iglesia de Corintios, la iglesia de Corintio era una iglesia que tenía muchas dificultades. Si ustedes quieren saber de los problemas en la iglesia, lea esa epístola, primera y segunda de Pablo, ¿verdad?, a la iglesia de Corintios. Lea la epístola de Gálatas. Entonces la iglesia de Corintios tenía muchas dificultades, tenía cuestiones matrimoniales, problemas matrimoniales, tenía cuestiones de inmoralidad sexual, tenía cuestión de fornicación, inclusive hasta la comida era un problema en la iglesia, porque algunos dentro de la iglesia tenían la práctica de antes de comer o ir al mercado, entonces iban y ofrecían la comida a los ídolos, porque ese lugar era un lugar de mucho paganismo. Y entonces la iglesia estaba llena de mundanalidad. Entonces, a pesar de todos estos problemas, y sobre todo Pablo señala esos problemas en la iglesia, pero en orden de prioridad, lo que más le preocupaba a Pablo era la unidad, porque a partir de ahí él entiende: si somos unidos, Dios obra. Si somos unidos, Él convence. Si somos unidos, Él nos sana. Si somos unidos, Él nos usa. Si somos unidos, podemos impactar nuestra comunidad. Si somos unidos, Él contesta nuestras peticiones. Si somos unidos, podemos trabajar efectivamente. Si somos unidos, podemos amarnos. Si somos unidos, podemos tener paciencia los unos con los otros. Si somos unidos, en otras palabras, las cosas salen bien. ¿Me sigue? Entonces, en primer orden, el problema que más le preocupaba a él era la unidad en la iglesia, y en otras palabras, el no estar en un mismo sentir, en un acuerdo. Por eso es que miramos ahí en la escritura, búsquelo ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, y mire rápidamente en los primeros 10 versículos, porque lo primero es una introducción. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol según la gracia de Dios que me ha sido dada. Les saludo, iglesia de Corintio. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sea con ustedes. Hace mucho tiempo que propuse ir a donde ustedes, pero por unas dificultades no pude llegar a ustedes. Todo lo primero es esa salutación bien oficial de Pablo, pero ya llegando al versículo 10, diga versículo 10. Versículo 10. Bien tempranito en la carta, bien tempranito en la epístola, él dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa. En otras palabras, como hablamos la semana pasada, unidad tiene que ver con propósito, no con que seamos iguales. Tiene que haber un propósito. Que se hable un mismo propósito, una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Inmediatamente, sin perder tiempo, lo primero, la salutación. Gracias a Dios, siempre me acuerdo de ustedes en mis oraciones, pero ahora voy a entrar en materia. Ahora vamos a hablar de la situación. Inclusive, él sigue diciendo, dice, bueno, antes de eso, si no somos personas unidas como grupo, ¿verdad que eso crea un ambiente de chisme? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Está conmigo? ¿Verdad que sí? Ahora, si hay chisme, pregunto, ¿el chisme se queda o corre? Corre como pólvora. Por eso es que los programas favoritos de mucha gente latinoamericana son los programas de chisme y farándula. ¿Verdad que sí? Porque le gusta el chisme a la gente. Entonces el chisme no se queda, el chisme corre, sale, se expande, llega a lugares que ni tan siquiera pensamos. ¿Verdad que sí? Entonces el chisme sale de las 4 paredes de la iglesia y lo escucha el de la esquina y lo escucha el de la otra ciudad, en donde alguien dice, no, bueno, la iglesia de Cristo vive, hay mucho chismoso y esa iglesia no está unida.
No tienen un mismo pensar, y eso que son creyentes. Y eso que leen la epístola de Pablo ¿verdad? La carta de Pablo a Efeso, a la iglesia de Éfesos. Un bautismo, una fe, un espíritu. Sale, la gente escucha. Es inevitable, mírelo, escúchelo. Es inevitable controlar esta lengua. Gracias a Dios que nos dio dos oídos y una boca, porque imagínate si hubiese sido al revés. Es inevitable controlar la lengua. Santiago dice que el que controla su lengua es una persona perfecta, capaz de controlar todo su cuerpo. Es inevitable. Si no hay unión, hay rumor. Y eso no se queda, eso corre. La gente escucha. Según en unidad podemos impactar a la comunidad, en división podemos afectar la comunidad. Amén, iglesia. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Cloé era otra ciudad. ¿A quién Pablo le está escribiendo? ¿A quién le está escribiendo? Corintios. Pero otra gente en otro lugar sabe de la conducta de ustedes. Y ellos me han informado que hay entre vosotros ¿qué? Contiendas. Cuando él dice he sido informado de la conducta de ustedes, él está diciendo eso se ha convertido en el modus operandum de ustedes, iglesia de Corintio. Es el estilo de vida que están llevando, donde hay peleas, discusiones, debates. Inclusive luego él nos dice claramente cuáles eran esas contiendas. Tienen que ver con personalidades. Miren cómo dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Amén. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Levántese. Yo sé que hace un poco de calor, o soy yo que estoy sudando aquí a todo tren. Eso me quedó bien boricua a todo tren. Amén. Entonces, mire lo que está pasando. Cada uno dice yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. ¿Qué significa esto? Mire esto, cuando él dice cuando él dice yo soy de Pablo, ¿quién fundó la iglesia de Corintios? ¿Quién la fundó? ¿Quién la fundó? Pablo, en un viaje misionero, ¿cierto? Pablo fue el fundador. Entonces cuando la gente dice yo soy de Pablo, la gente está diciendo yo soy del fundador. Yo pertenezco al grupo de los originales, de los que comenzamos la iglesia. Yo soy de eso. Yo soy del grupo de los fundadores, de los que tienen seniority. Tiene privilegio porque él lleva más tiempo que yo. Hay que considerarlo porque lleva más tiempo. Porque él es de los... No, y el detalle es que te lo dicen. Yo soy de los fundadores, recuerda, no pierdas de perspectiva que yo soy de los originales. Yo soy del grupo de los auténticos. Amén o amencito. Eso es lo que está pasando. Entonces, se pone mejor todavía. Cuando dice yo soy de Apolos. Ahora, Apolos, esto era una región de Alejandría. Y Apolos era una persona bien culta, bien letrada, bien elocuente.
Por ejemplo, usted me ve aquí que yo brinco y salto, ¿verdad que sí? Cuando predico, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Verdad? Pues Apolo era del que estaba aquí el altar, ¿verdad? El púlpito, y él no se movía. ¿Ok? Y con su, ¿verdad? Con su chaqueta y todo muy elegante. Y cuando él hablaba, la gente por lo profundo, lo elocuente, la elegancia con la cual él se expresaba. Y sobre todo, y era por el impacto de la cultura donde él se crió, una cultura de aristocracia. Pero Cristo llegó a la vida de él y él se convirtió en un gran maestro de la palabra. E inclusive en un momento dado en una sinagoga, él dice la palabra que él estaba defendiendo y probando por las escrituras que Cristo era el Mesías. Pero habían unas áreas que él tenía que ser expuesto y aprender, porque dice que luego, creo que era Aquilas y alguien más, dice, y lo tomaron aparte y le hablaron con mayor claridad lo que el evangelio significaba. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Ahora, otro grupo decía que era de Cefas. ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Cefas? Pedro. Cefas era Pedro. ¿Qué significa eso? Bueno, yo soy del grupo de las tradiciones judías. Hay que tener las tradiciones judías dentro de la vida de la iglesia de Corintio, que era una iglesia gentil. Y es donde la gente dice, bueno, si buscamos la raíz de tu apellido judío, tal vez vas a experimentar mayor bendición de Dios si tú tienes conocimiento de eso. ¿Te has escuchado de esos grupos, verdad, de los mesiánicos? ¿Los has escuchado? Entonces el grupo de Cefas es de las tradiciones judías. Hay que tener la ley, según tenemos la gracia, hay que practicar también la ley. ¿Están conmigo, amados? Entonces el otro grupo era ¿de quién? De Cristo, ¿verdad que sí? Ahora, les pregunto y levante su mano, ¿cuál grupo era el más importante? ¿Cuántos creen que los de Pablo eran los más importantes? Levante su mano, nadie, qué bien. ¿Cuántos creen que los de Apolos eran de los más importantes? Muy bien, nadie, qué bueno, están conmigo. ¿Y cuántos creen que los de Cefas eran más importantes? Amén, qué bien. ¿Cuántos creen que los de Cristo eran los más importantes? Los que no han levantado su mano dirán, pastor va a salir con algo aquí que no me quiero comprometer. ¿Cuántos creen que los de Cristo son los más importantes? Ahora no lo niegue como hizo uno. Vamos a ponerle 85% de ustedes, los que no se atrevieron en el corazón, dice, los de Cristo son más importantes. Pues les tengo buena noticia, ninguno, porque ¿qué es lo que está atacando Pablo? La división. Si aquí en la actitud, si aquí hay división, aquí también hay división. Eso es lo que él está atacando ese sectarismo en la iglesia. Porque Cristo no está dividido. Y él lo dice más adelante. Entonces a Pablo le hastiaba esta conducta en la iglesia. Ahora, pastor, pero cuando usted dice, si los de Pedro eran los originales, los de Pablo sí, los fundadores originales, ¿qué son los de Cristo? Los de Cristo a veces son los super espirituales en la iglesia. Que a veces erramos de eso, los super espirituales en la iglesia. Son de los que le dan con la Biblia a la gente por la cabeza. Eso es otro tema. Ahora quiero aclarar, hay gente que merece que... Sonríase. Entonces a Pablo le hastiaba esta conducta. Es bien difícil experimentar la presencia de Dios en un ambiente así. Ahora es más fácil hablar de un Señor, es más fácil hablar de una fe, es más fácil hablar de un bautismo, es más fácil inclusive hablar de unidad que lograrla practicar. Pero si no entendemos lo que esto significa, amados, si no entendemos lo que significa una fe, si no entendemos lo que significa un bautismo, si no entendemos lo que significa
un mismo espíritu, no vamos a poder experimentar lo que realmente es la iglesia que Cristo está edificando. Y recuerden, hablamos que unidad no es igualdad o uniformidad, es saber tener un mismo propósito y estar de acuerdo en ese propósito y perseguir a una en un pensamiento, como él mencionó, ese mismo propósito. Igualdad no es lo que somos, sino lo que hacemos. Igualdad no es lo que somos, sino lo que hacemos. Por eso Cristo dijo, te he glorificado y he llevado la obra que me diste que hiciese. Entonces la unidad es tan importante, no solo porque es un principio del reino como hemos hablado en este tiempo, pero también es porque es atacada por Satanás. La unidad es atacada por Satanás. Su meta es la división. Su meta es que haya división. Que haya división inclusive porque yo necesito ser uno con Dios. Yo, Hiram Sostre, individuo, yo necesito estar unido con Dios, buscar de Dios, deleitarme en Dios, crecer en Dios, madurar en Dios. Necesito ser uno con Dios y Él busca romper, dividir esa relación por la forma en cómo Él quiere hacerlo. También es importante que la familia esté unida, ¿verdad que sí? Satanás busca dividir la familia. Es importante que la iglesia esté unida, ¿verdad que sí? Como hemos hablado, Satanás busca crear división en la iglesia. Porque él sabe, Satanás sabe que Dios no está donde hay desunión. Él sabe que Dios no puede manifestar su fuego, no puede manifestar su presencia en donde hay desunión. Él lo sabe. Por el contrario, Él sabe lo que ocurre cuando hay unión. Él sabe, Satanás sabe lo que ocurre cuando hay unión. Lo que Dios hace cuando hay unión. Lo que Dios hace cuando hay unión. ¿Cómo se logra esto siendo nosotros tan diferentes? ¿Cómo se logra esto cuando tenemos muchas veces diferentes agendas y diferentes propósitos y no un solo propósito? ¿Cómo lograr esa perfecta unidad siendo nosotros tan diferentes los unos a los otros? Libro de Efesios capítulo 4 dice así. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es esa vocación con la cual fuimos llamados? Él dice, ¿cómo tengo que andar? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Ok? ¿Cómo? Con humildad, con mansedumbre, que es control y dominio, con paciencia y en amor. Ahí está la respuesta a la pregunta. Si usted quiere una familia sana, que sean humildes, que tengan mansedumbre, que sean paciencia los unos con los otros y que anden en amor. No hay que ir a un taller, ¿verdad? De 3 meses de vida de familia o vida de iglesia cuando nosotros si lográramos aplicar esta escritura. Lo que es la humildad, la mansedumbre, paciencia y el amor. Os ruego, iglesia, Él está diciendo, os ruego que andéis como es digno de esa vocación. ¿Cuál es? Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Ahora, luego él añade lo siguiente. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, vamos a hablar aquí unos 10 minutos más. Mire, escuche, Dios
no necesita que usted y yo creemos la unidad. La creemos. Tengo que protegerla, tengo que fomentarla. Eso sí, eso me corresponde a mí. ¿Cómo lo hago? En humildad, con mansedumbre, con paciencia y con amor. Hello. ¿Me entendió? Dios me unió a mi esposa. Dios me unió a ella. Y yo, cuando me hicieron la pregunta, ¿te quieres unir? Y yo dije que sí. Dios me unió a ella. Ahora yo en mi relación con ella tengo que ser humilde, tengo que tener mansedumbre, templanza, tengo que ser paciente y tengo que amar. Resultado es vivir lo que ya Dios ha creado, que es la unidad. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Ese es el resultado. Entonces Pablo está diciendo, si tú eres este tipo de persona, si tú oras por ser este tipo de persona, tú ahora vas a guardar, vas a proteger, vas a practicar lo que ya Dios ha creado. La unidad, ¿de quién es la unidad? Del Espíritu. No me pertenece a mí, le pertenece a Dios, le pertenece a su Espíritu. La unidad Él la ha creado. Lo que tenemos que hacer es preservar la unidad. Lo que tenemos que hacer es guardar la unidad, defender la unidad, practicar la unidad con el fin de que ya lo que Él ha creado no se desintegre, no siendo humilde, no siendo una persona con mansedumbre, no siendo una persona paciente y no siendo una persona que practica el amor. Mi responsabilidad es preservar lo que Él ha creado. Nuestro acercamiento a la unidad es basándonos o está basada en nuestra conducta. Nosotros no fomentamos la unidad de esta forma. ¿No sabe cómo nosotros fomentamos la unidad? Unámonos. Hay que orar por la unidad, ¿cierto? Oremos por la unidad. Y eso es lindo, eso es bueno. Inclusive lo oramos el pasado domingo con llanto y con gemido. Pero nosotros constantemente decimos, unámonos, tenemos que estar unidos, unámonos, unámonos. Nadie dice, vamos a orar por humildad. Nadie dice, vamos a orar por mansedumbre. Ahora sí pedimos el amor, ¿verdad que sí? Vamos a orar por el amor, claro, pero nos olvidamos de lo demás. De la forma en cómo nosotros nos acercamos a la unidad es diciendo, unámonos, y esta no es la forma que Pablo está indicando. Él está diciendo, tu responsabilidad es guardar, escucha bien, tu responsabilidad es guardar lo que ya existe, porque le pertenece al Espíritu de Dios. Le pertenece al Espíritu de Dios, no le pertenece a la Alianza Cristiana y Misionera, no le pertenece al pastor Tony, no le pertenece a Hiram Sotre, no le pertenece a los ancianos de la iglesia, le pertenece al Espíritu de Dios. Nuestra responsabilidad es guardarla. Entonces Pablo lo que está diciendo es que esa unidad no se dañe, porque ya existe. ¿Cómo es posible, si ya la unidad existe, cómo es posible que la iglesia de Corintio estuviera en división? ¿Cómo es posible, si ya la unidad existe, cómo es posible que haya entre nosotros división? Y que en ocasiones logremos estar tan divididos. ¿Saben por qué? Porque no es guardada y no es mantenida o es protegida. Sencillamente. Entra la división cuando no guardamos la unidad. ¿Están aquí conmigo, iglesia? Entra la división donde fuese. En mi relación con Dios entra la división si yo no guardo mi relación con Dios. Porque ya Él, siendo un Dios uno, unido, quiere estar unido conmigo porque ese es su carácter. Entra la división en la vida familiar cuando los que están en esa relación no guardan la unidad que ya existe. Entra la división en la iglesia y los dimes y los diretes cuando los que presiden no guardan lo que ya existe.
Y sobre todo lo que es la obra del enemigo atacando la unidad. Amén. Entonces, lo que provoca que la unidad no sea experimentada, ¿saben qué? Mírenlo aquí. Lo que provoca que la unidad no sea experimentada es la ausencia del Espíritu de Dios. Lo que provoca que la unidad no sea experimentada es la ausencia del Espíritu de Dios. Por eso él dice en el versículo 30 del mismo capítulo, no entristezcan al Espíritu de Dios. No entristezcan al Espíritu de Dios. Sean solícitos en guardar. Y eso es un arduo trabajo. Es un arduo trabajo. Es un arduo trabajo. Guardar, experimentar la unidad que ya existe es un arduo trabajo. Es un arduo trabajo. Escuche, es bien fácil casarse. Es bien fácil casarse. Planificar una boda y llega la fecha del casamiento, ¿eso es algo arduo? Sí, pero es fácil hacerlo. Llegó el día de la boda, vengan a casarse. Y se casaron. ¿Verdad que sí? Y dijo el ministro, y lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Ahora, miren qué fácil es. Usted ha escuchado de las iglesias estas pequeñitas que hay en Las Vegas, en donde va la gente alocadamente borracha y verdad, llenos de droga, y entraron allí a una capilla X y vino alguien que tiene una licencia del Estado, no una licencia del cielo, tiene una licencia del Estado, y entonces los casó, ¿verdad que sí? En una noche. Se conocieron unas horas antes y 2 horas después ya se casaron, porque eso es lo que se practica en Las Vegas, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Es bien fácil casarse, lo difícil es mantenerse casado. Y los que llevan aquí años, ¿verdad? O están ya comenzando esa empresa, saben que eso es lo difícil, ¿verdad que sí? Ya Él lo ha creado, nuestra responsabilidad es guardar. Y eso es lo difícil, eso es un arduo trabajo. Es un arduo trabajo. Por eso es que Pablo dice, y termino, solícitos en guardar. Diga conmigo, solícito. Solícitos en guardar lo que ya Dios ha creado, la unidad que Él ha creado. Ahora, escuche, tengo que enfatizar esto porque algunos están distraídos. Escuche, si esto no se vive, escuche, porque vemos la importancia de esto en la iglesia, porque si no hay unidad no hay fuego de Dios, si no hay fuego de Dios no hay presencia de Dios. Entonces, lo que hace que esa división sea la vida de la iglesia, ya sea Cristo vive o lo que fue en un momento dado la iglesia de Corintio, lo que hace que eso no ocurra es el Espíritu de Dios. Yo en un momento dado dije, la unidad está basada en la existencia o no existencia de Dios. Se vive si está Dios, no se vive si no está Dios. Es la presencia de Dios. Y esto requiere un arduo trabajo de parte de la gente en la iglesia. Vamos a estar en la posición de pies. Hay que trabajar duro, hay que trabajar muy duro para mantener la unidad y vivir la unidad. Diga conmigo, hay que trabajar duro. Mira al que está a tu lado y díselo, hay que trabajar duro. Para mantener, díselo, para mantener la unidad que le pertenece al Espíritu de Dios. Una vez más, hay que trabajar duro
para mantener la unidad que le pertenece al Espíritu de Dios. Una vez más, hay que trabajar duro, pero dígalo creyendo, iglesia, hay que trabajar duro para mantener la unidad que le pertenece al Espíritu de Dios. Una vez más, hay que trabajar duro para mantener la unidad que le pertenece al Espíritu de Dios. Por eso la Escritura dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Entonces hay que trabajar duro. Una vez más, hay que trabajar duro para mantener la unidad que le pertenece al Espíritu de Dios. Una vez más. Para mantener la unidad que le pertenece al Espíritu de Dios. Usted se preguntará, ¿por qué nos hará repetir tanto? Y lo voy a volver a repetir. Porque le estoy hablando al enemigo. Le estoy hablando al enemigo. Usted se ve repitiendo mucho, pero en el espíritu le estamos hablando al enemigo. Hay que trabajar duro para mantener la unidad que le pertenece al Espíritu de Dios. Escuche bien, le pertenece al Espíritu de Dios. Le pertenece al Espíritu de Dios. Escúcheme, no repita. Si está el Espíritu, hay unidad. Si está el Espíritu, hay unidad. Si no hay unidad, no está el Espíritu. Porque ¿a quién le pertenece? Al Espíritu. Si está el Espíritu, hay unidad. Si no hay unidad, no está el Espíritu. Por eso él dice en el versículo 30, no entristezcan al Espíritu de Dios. En el versículo 30, usted se olvidó, pero en el versículo 30 dice, no entristezcan al Espíritu. ¿Sabe lo que es entristecer? Contristar, entristecer, ¿verdad que sí? Si usted está triste, ¿quiere estar o no? ¿No? No. Claro que no. Hay que guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay que trabajar duro para permanecer en la unidad del Espíritu. ¿Quiere orar conmigo por eso, iglesia? Amén. Solo se puede mantener lo que le pertenece al Espíritu siendo espirituales. Escuche bien. Solo se puede mantener lo que le pertenece al Espíritu siendo espirituales. He escuchado de los de Cloé que entre vosotros hay contiendas. Y más adelante él dice lo siguiente: si ustedes se comportan de esta forma, dice, están actuando como carnales y no como espirituales. Como carnales y no como espirituales. La única forma de guardar lo que le pertenece al Espíritu de Dios es siendo gente espiritual. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos aman una iglesia espiritual? ¿Cuántos desean una iglesia espiritual? ¿Cuántos quieren una iglesia espiritual? Delo con ánimo, iglesia. Yes, delo con gozo, que el diablo tiemble.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si la iglesia no es espiritual, no habrá unidad. Vamos a orar por la unidad, por la vida espiritual de la iglesia y lo que eso implica. Hay que orarlo. Invitar al Espíritu de Dios. Invitar al Espíritu de Dios. Invitar al Espíritu de Dios. Pastor, yo pensé que estaba el Espíritu de Dios. Sí, está el Espíritu de Dios. Él está, pero se puede entristecer. O Él está, pero se puede apagar. O Él está, pero se puede apagar. Dice 1 de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Se puede apagar. Y si no traemos esto a nuestra conciencia, a nuestro entendimiento, no traemos esto a nuestra vida de fe, nos podemos desenfocar. Por tantas distracciones y maquinaciones y artimañas y estrategias que ocurren, que muchas veces son de hombres y no de Dios, como el hermano oró, y se apaga el Espíritu. Desde el versículo 17 de ese pasaje, Pablo dice, orad sin cesar, orad sin cesar, orad sin cesar. Dad gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios Padre para con vosotros. Y luego él dice, no apaguéis el Espíritu y no menospreciéis las profecías. Porque en ese ambiente espiritual es donde se vive y se experimenta la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y en ese ambiente Dios se manifiesta, su obra crece y podemos impactar a nuestra comunidad. Amén. En el nombre de Jesús. Tómale la mano al que está a tu lado y oramos. Y acompáñame a orar. Y la dirección de oración es por una iglesia espiritual. Ser una iglesia espiritual. Ser una iglesia espiritual que sea solícita en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En el nombre de Jesús. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, meditando en todo esto que hemos hablado. Señor, hemos puesto nuestro celo en esta palabra. Hemos puesto, Señor, nuestra urgencia en esta palabra. Hemos puesto, Señor, nuestra pasión en esta palabra. Señor, y podemos ver una iglesia con hambre y sed de ti. Podemos ver un grupo de personas que anhelan, Señor, que aman, que quieren, que desean, Padre, la justicia tuya, la verdad tuya. Y un avivamiento, Señor, de poder. Pero tú estás indicando, Señor, que solamente esto se da cuando somos solícitos en guardar la unidad del Espíritu, siendo humildes, teniendo mansedumbre, teniendo paciencia y viviendo en amor. Padre, oramos por esa humildad en nuestras vidas. Oramos que podamos ser personas humildes. Oramos que podamos ser personas con mansedumbre, Señor, siendo esto un fruto del Espíritu. Y al mismo tiempo lo que es la paciencia, Señor,
y el amor que todo lo puede. Padre, creemos, Dios, que tú estás hablando a la iglesia, no de estos días pasados, sino ya por meses, oh Dios. Señor, y que nuestra responsabilidad es guardar esa unidad y al mismo tiempo, Señor, orar en acción de gracias mientras tú avivas tu espíritu, Señor, en medio de tu pueblo. Te pedimos perdón si en acciones y en conductas equívocas y erróneas hemos entristecido tu Espíritu Santo, Dios. Te pedimos que nos perdones, Señor. Perdona, Padre, si hemos entristecido con nuestras acciones, conductas, pensamientos, inclusive forma de hablar, oh Dios. Si hemos contristado tu Santo Espíritu. Perdónanos si hemos apagado tu Santo Espíritu. Perdónanos, Señor, si no estamos orando, Padre, como tú estás llamando a la iglesia, Señor. Padre, en estos momentos yo oro junto a mis hermanos para que tú remuevas de la iglesia los programas de conveniencia, Señor. Que decimos hay que orar, pero oramos poco, oh Dios. Oramos solamente colectivamente, Señor, una vez al mes, y eso no es nada, Padre. Cuando tu palabra dice que oremos sin cesar, como iglesia, que oremos sin cesar, oh Dios. Padre, muchas veces nos deleitamos porque hay un grupo de personas que está orando en un cuarto, cuando eso no debe ser un programa más, sino es vida de la iglesia. Es lo que se espera que ocurra en la iglesia, oh Dios. Señor, si estas acciones, Padre, están apagando tu espíritu en esta iglesia local, te pedimos perdón, oh Dios. Y oramos en el nombre de Jesús que tú arranca, Señor, lo que no es tuyo de nuestras vidas. Arranca lo que no es tuyo, arranca nuestras tradiciones, Señor. Arranca nuestros modelos que tienen poca visión, Padre. Arranca nuestros modelos humanos que pensamos muchas veces esto es lo que nos va a dar resultado, cuando tu palabra dice no es con fuerza, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová. Si tú no velas la ciudad, en vano vela la guardia. Señor, oramos porque queremos ser esa iglesia en fuego, no la iglesia de un libro, es la iglesia que experimenta verdaderamente tu fuego, Dios. No queremos ser la iglesia de una prédica de 1 hora o de 40 minutos. Queremos ser la iglesia que experimenta el fuego tuyo, Señor, verdaderamente en la iglesia, en donde esto se manifiesta en humildad, en mansedumbre, en paciencia y en amor, oh Dios. Hemos entendido, Padre, que si tú no estás presente, no hay unidad. Ven, Espíritu de Dios. Ayúdame a orar, iglesia, que venga el Espíritu de Dios. Ven a nosotros, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ore, iglesia, ore en el nombre de Jesús. Esto es de urgencia. En el nombre de Jesús. Tú no necesitas un micrófono para que se deje conocer su voz. En el nombre de Jesús. Oramos, queremos ser esa iglesia, Padre. Queremos ser esa iglesia llena de tu Espíritu de Dios. Queremos ser esa iglesia saturada con la unción del Espíritu de Dios. Y remueve lo que no es tuyo, Padre. Remueve lo que apaga el espíritu de este lugar, oh Dios. Sea lo que fuese, Señor. Inclusive si es mi persona, Padre, tienes la autoridad y el permiso de removerme a mí de este lugar, oh Dios. En el nombre de Jesús. Tú eres Rey de este lugar. Tú eres Señor de este lugar. Tú eres el que levanta. Tú eres el que edifica la iglesia. Tú eres el que levanta la iglesia. Para que en la iglesia y a través de la iglesia haya sanidad en el pueblo, haya restauración en el pueblo, haya salvación en el pueblo, haya sanidad en el pueblo. En el nombre de Jesús. Levanta la iglesia, Padre, en unidad. Levanta la iglesia en amor. Levanta la iglesia en paciencia. Levanta la iglesia en humildad, oh Dios. Levanta la iglesia en mansedumbre. Levanta la iglesia, Padre, soportándonos los unos a los otros, oh Dios. Rompemos lo que no es tuyo. E inclusive palabras de maldición que se han hablado cuando han habido personas que ha indicado, Señor, con palabras de los grupos en la iglesia. Eso es maldición, se habla maldición. Cancelamos maldición en el nombre de Jesús. Removemos la maldición de la división. Exponemos la maldición, Padre, de la división en la iglesia. Y declaramos que somos un pueblo. Somos un pueblo, somos una iglesia donde está el amor de Cristo. Yes, órelo, iglesia, somos un pueblo en amor. Somos un pueblo en unidad.
Somos un pueblo bautizados en un espíritu, en una fe, en un solo Señor. Yes, Lord. Llena la iglesia, Padre, y no solamente nosotros aquí adultos, incluimos a los jóvenes, Padre. Queremos ver jóvenes llenos de tu Espíritu Santo. Señor, queremos ver jóvenes que te aman, queremos ver jóvenes que te buscan, queremos ver jóvenes que te adoran en espíritu y en verdad. Eso es parte de la unión en la iglesia. No es bueno que los adultos estén adorando a Dios y los jóvenes no estén adorando a Dios. Padre, crea esa unidad, crea ese ambiente que solo tu Espíritu Santo puede hacer cuando la iglesia anda en unidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, porque está escrito: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros jóvenes profetizarán. Amén. ¿Cuántos quieren ver jóvenes profetizando? En el nombre de Jesús. Delo con ánimo, iglesia. Delo con ánimo, que creemos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Yes, Lord. Haz tu obra, Espíritu de Dios. Nos rendimos, nos humillamos. Haz tu obra en la iglesia. Una fe, un Señor, un bautismo, un Espíritu. Sí, Padre. Espíritu de Dios, todo lo que resiste la palabra de Dios es echado fuera. Todo lo que resiste la palabra de Dios es echado fuera. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Oramos para que la palabra de Dios corra libremente en esta iglesia. Órelo, iglesia, que la palabra tuya corra, Padre, que la palabra de Dios corra libremente. En el nombre de Jesús. Con libertad, con poder, con demostración del Espíritu. Y todos aún alzaron la voz y oraron. Eso es lo que estamos haciendo. En el nombre de Jesús. Oramos, queremos ver familias restauradas. Queremos ver hombres llenos de tu Espíritu Santo. Queremos ver mujeres llenas de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Queremos ser una iglesia que impone manos. En el nombre de Jesús, porque tú nos has dado autoridad sobre todas las cosas. Sí, Padre. Oramos por esa iglesia. Gemimos por esa iglesia. Sí, oh Dios, salga lo carnal de nosotros, salga la contienda de nosotros, salga la competencia de nosotros, que salga el celo de nosotros, que salga la envidia de nosotros, que salga el rencor de nosotros, que salga el mal hablar de nosotros, en el nombre de Jesús. Yes, en el nombre de Jesús. Trae visión a la iglesia. Trae visión a la iglesia. Trae visión a la iglesia, visión de Dios. Sí, Señor. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Señor, es tiempo de restaurar el altar de oración en la iglesia. Quita la conveniencia de nosotros, quita la pasividad de nosotros, oh Dios. Tú llamas la iglesia a ser una iglesia de oración. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios, porque esta es la voluntad del Padre en el Hijo. No apaguéis el Espíritu Santo de Dios, ni menospreciéis las profecías. Señor, que seamos una iglesia que ore sin cesar. Levanta, 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 levanta. Levanta la vida de oración en la iglesia. No en agendas de conveniencia, Señor, sino en espíritu y en propósito, con celo, con hambre, con anhelo. Como era Ana, que no se apartaba del templo y oraba y ayunaba constantemente. En el nombre de Jesús, pon ese espíritu en la iglesia, oh Dios. Sí, oh Dios. Hazlo, Padre. Señor, es bueno ver 100 personas, 200 personas, 300 personas, 500 personas, 1000 personas congregadas en tu nombre. Pero yo sé que tú no te vales de números, oh Dios. Si hay 15 que te buscan en espíritu y en verdad, y la iglesia es de 15 personas que te buscan en espíritu y en verdad, eso es suficiente para tú transformar una ciudad, oh Dios. Pon esa unidad en la iglesia, de que a una te busquemos. De que a una te busquemos, oh Dios. No en grupitos, Señor, a una, como uno, Señor. Una fe, un Señor, un bautismo, un espíritu.
In Jesus' name. ¿Lo cree, iglesia? ¿Lo cree, iglesia? ¿Lo quiere, iglesia? ¿Lo quiere, iglesia? ¿Lo quiere de verdad? En el nombre de Jesús. Pues entonces hay que orarlo fuera del domingo. Escúchelo, hay que orarlo fuera del domingo. Yo sé que algunos lo están haciendo, pero hay otros que necesitamos estar más conscientes de esto. Aún de madrugada, si el Espíritu de Dios te levanta de madrugada, responde y ora por la vida de Cristo en la iglesia. Inclusive yo te reto que en estos próximos días, ahí en las notas hay una expresión que habla sobre la importancia de orar y ayunar. Hoy yo te animo, hoy yo te reto, hoy yo te estimulo y yo te digo en el nombre del Señor, separa un tiempo de oración y de ayuno por la vida de Cristo en la iglesia. Ese aplauso quedó como que tienen calor y se quieren ir. En el nombre de Jesús. Porque hay cosas que hay que hacerle guerra en el espíritu. Yo no sé si usted sabe que hay un espíritu que se llama el espíritu de Jezabel. Yo no sé si usted sabe que hay un espíritu que se llama el espíritu de Leviatán. Son espíritus que se meten en la iglesia porque recuerde, es la obra del enemigo dañar lo que Dios quiere hacer. Pues hay que estar despiertos. Y hay espíritus que inclusive, amados, yo les digo que con una oración de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos antes de terminar el servicio, no se trata con eso. Se trata con una fuerza mayor. Cristo dijo claramente, hay géneros que no salen si no es con oración y con ayuno. Y algunos de ustedes están permitiendo que sea otro el que ore por usted cuando usted tiene que estar orando y ayunando por su situación. Y decir, Dios, no te suelto, como dijo Jacob, no te suelto hasta que no me bendigas. Amén o amencito. No te suelto hasta que no nos bendiga. Amados, así hay que orar y hay que ayunar. Señor, hasta que no responda y lo del hombre salga para que entre lo de Cristo. Y como oró el hermano, que salgan las estrategias del hombre para que entren las estrategias del reino, las estrategias de Cristo. Y así vamos a hacer esa iglesia en fuego verdaderamente. Que inclusive le digamos al autor del libro, venga para que usted vea lo que es una iglesia en fuego. Está en Cristo, vive. Yes. Amén. Yo soy de los que creo que Dios no se bate o no se ajusta a que venga una prédica para que haya administración. Yo creo que con el testimonio de alguien o con la primera canción que toca el grupo, y si la iglesia adora, el Espíritu de Dios toma el control de la agenda, ni tan siquiera tiene que haber predicación, solo hay ministración del Espíritu de Dios. Pero muchas veces nos hemos acomodado al programita y al orden y al A, B y C. Que Dios rompa eso. Eso es una iglesia en fuego. Es la agenda del Espíritu de Dios, no la agenda del hombre, no la agenda de Tony o no la agenda de Irán. Señor, reprenda al enemigo. Y escuche bien, esto es un asunto espiritual. Hace unos meses, como 2 meses atrás, el Señor me mostró en oración ahí mientras adoraba que hay un hambre de Dios en la iglesia. Cristo vive, pero al mismo tiempo hay algo que está bloqueando o impidiendo que esa hambre se llene. Haya satisfacción de esa hambre espiritual. Y a eso hay que orarlo y hay que ayunarlo. Porque el espíritu de Jezabel se levanta en contra de los profetas de Dios. Y crea guerra de forma sutil para que no haya unidad en la iglesia. Me cansa a veces escuchar tanto chisme y no actitud humilde, paciente, mansedumbre y en amor. Me cansa los rumores.
¿Y saben por qué eso ocurre? Porque somos humanos y tenemos una naturaleza pecaminosa, pero también es porque el nivel del espíritu ha bajado. Y si baja el nivel del espíritu, entonces la carne domina. Por eso es que Pablo dice ahí en el versículo que le di por si se olvidó: no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Espíritu de Dios. El clamor en el momento de la oración, eso no es algo que es creado, es algo que pone el Espíritu de Dios y en el orden del Espíritu de Dios. Es más, voy a decir algo más claro. Se ofende el que se ofenda. Era el momento de ministrar al Espíritu de Dios y algunos estaban orando los unos por los otros. Ese no era el momento. No era el momento de oraciones personales, era el momento de clamar y de gemir conforme el Espíritu de Dios estaba mostrando. Hay que tener entendimiento, eso es parte de la unidad. Hay que escuchar. Hay que escuchar. Hay que escuchar. Por eso dice la Escritura: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Señor, ordena tu altar. Tienes que ser tu Padre. Y si a veces hemos tratado de poner nuestras manos para hacerlo a nuestra forma, una vez más, Señor, perdónanos. 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 Queremos andar en una voz, tu voz. Queremos seguir tu voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tu voz, oh Dios. Tu voz, una voz, un espíritu. Eso es lo que queremos seguir, Padre. En Cristo Jesús. Señor, el enfoque no debe ser en nosotros, sino en ti sobre todas las cosas. Queremos enfocarnos en ti, Padre, y lo que tú quieres, y lo que tú anhelas, y lo que tú deseas. No queremos andar muertos, sino vivos en ti. Vivos en ti. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Mientras el grupo toca, quedamos despedidos. Pueden salir. Mire, yo tengo que salir ahora al aeropuerto a buscar a mi esposa que llega de Connecticut. Pero ella me puede esperar unos 20 minutos allí, en el aeropuerto. Pero todavía yo siento de que hay que orar un poco más. Usted lo puede llamar de hombre o lo puede llamar emocionalismo, no me interesa. Yo quiero responder lo que Dios me está indicando. Ahora, con mucho respeto, y esto no es nada de ofensa, si usted necesita salir, puede hacerlo. Sale de este lugar con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y salga en paz. Pero si hay 1, 2 o 3 o 5 que quieran orar un poco más, lo vamos a hacer mientras el grupo está tocando. Amén. 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 Ven aquí, cerquita aquí conmigo, porque vamos a orar en unidad. No por allá, izquierda, derecha, aquí juntitos todos. Los que van a pasar, los que no, con mucho respeto, puede salir, de verdad. En el nombre de Jesús. En Cristo Jesús. Véngase aquí cerca.